la presentarán al expositor de hoy. Bueno, amantísimo Dios y Padre eterno, gracias Señor por este día, gracias porque hoy tú nos permites estar aquí reunidos. Gracias Dios por el día que hoy nos has permitido ya casi culminar. Mi Dios, te dejamos en tus manos la clase de hoy, y que seas tú abriendo los corazones y nuestros oídos para que podamos aprender de lo que hoy tú nos quieres dar a entender hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muchachos, miren. Hoy va a estar con nosotros el pastor Marcos Ochoa. Ok. Nos está acompañando desde Venezuela. Es pastor en el Instituto Bíblico de Benecer. Estudió también allí mismo. Y también tiene estudios jurídicos, o sea que también es abogado. Él va a estar con nosotros. Él es mi papá, entre comillas. Así que se portan bien. Y los voy a dejar con él para que estemos viendo la clase de Salmos. ¿Okay? No les dé pena, no les dé miedo preguntar. Abran y pregunten, aprovechen a los pastores cuando lleguen a de visita hacia darnos la clase, aprovechen e inúndelos de preguntas, que para eso están. Bueno, viejo, aquí te los dejo. Ok. Bueno, bienvenida a esta clase. Me alegra tener esta oportunidad. Hay una Tania, Giancarlo. ¿Todos ellos están? Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Bueno, lo importante es, ustedes se conocen, yo no. Quisiera pues tener una presentación primero para saber quiénes son, quiénes están allí, para poder comenzar la clase. La clase es muy sencilla, es práctica y es donde podemos aprender, pero necesitamos conocernos. Si pueden prender la cámara un momentico, por Si favor. prenden la cámara un momentico y después se esconden, no hay problema, pero no tengan miedo. Todavía Tania, creo que Tania abandonó, supe por ahí, vi. Ajá, allá está Tania, sonriente. Bienvenida. Ajá, Giancarlo, falta Giancarlo que no se asoma. Ajá, está una pareja allí con su bebé. Bienvenido, hasta el bebé también, bienvenido. Lo felicito. ¿Quién más? Bueno, me alegra. Es muy importante eso, ¿no? A medida que vayamos desarrollando, pues, este tema, es un tema muy interesante, un tema abierto, me gusta siempre la interacción. Pueden encender después cuando vayan a hablar los micrófonos para evitar el feedback, porque a veces el feedback lo que hace es ruido y uno no entiende, ¿no? Pero es importante. Y algo que me alegra es cuando Dios le dijo a su pueblo, si mi pueblo, ¿verdad?, me hubiese conocido, estuviese conmigo, yo le hubiese entonces enseñado. Entonces debemos aprender de que estas clases son para el beneficio propio, que tenemos que aprender. Muchas veces tomamos la Biblia solamente para leerla. La Biblia no está para leerla, está para comprenderla y aplicarla, porque es el único libro en el mundo que te habla. ¿Tú has visto un libro que te habla? No hay ningún otro libro que te pueda hablar. Tenemos, bueno, ustedes conocen, no voy a hablar de la Biblia, pero quería expresarles eso porque es importante saber la herramienta que ustedes tienen en la mano y el Dios poderoso que ustedes tienen, que Él cumple cada uno de nuestros deseos, pero bajo su voluntad, no lo que nosotros queramos, sino la voluntad de Él. Ustedes no se imaginan lo hermoso que es. Y a pesar de todo, quiero recomendarle una película que se le ha recomendado mucho a Helvi, que quizás, bueno, no lo toman en consideración, aquellos que les gusta ver televisión, pero es una película profética prácticamente, porque habla de toda la trayectoria del pueblo de Israel. Es decir, un panorama exegético del Antiguo Testamento y la vivencia del pueblo de Israel. Una película que ya creo que va por su 7ª temporada. Se llama Reyes y comienza con Elí. Al principio comienza con el primer juez que tuvo Israel. ¿Y por qué les digo esto? Porque es una película apegada. Es una película brasilera, por cierto,
pero muy apegada a la Biblia. Te sacan los versículos bíblicos ante todo. Y se las recomiendo para que vean cómo van a aprender Antiguo Testamento. Después no van a necesitar profesores, aunque el profesor siempre es importante porque nos ayuda a aclarar dudas. ¿Ok? Por ahí, bueno, mucha gente está utilizando la inteligencia artificial. Pero como es eso, como muy bien el nombre lo dice, inteligencia artificial, eso es artificial. La palabra de Dios no es artificial. Lo que se me ha solicitado es que les dé una introducción a los libros de Salmo. ¿Ok? Como bien lo sabe, los libros de Salmo contienen cánticos, poemas, oraciones, nacidas de la experiencia religiosa de una comunidad que prácticamente vivía en el desierto. Ese libro era una vivencia natural de las personas y sobre todo del pueblo de Israel. Era una vivencia continua. El libro de Salmo está dentro de los libros poéticos. ¿Quién de ustedes sabe cuáles son los libros poéticos? A ver, dígame, hay 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, ahí están. Dígame uno cada uno. Cantares. Cantares, correcto. Otro. Salmo. Salmo, exactamente. Otro. Job. Y Proverbios. Proverbio. Y ahí falta uno. Eclesiastés. Esos son los libros poéticos, porque expresaban, recordemos que la poesía hebrea no es igual como la nuestra actualmente. Usted toma una poesía y tiene sentido y ves que pegan las prosas unas con otras. Esta poesía no eran igual acá, eran vivencias del pueblo a su manera, a lo que compartían, ¿ves? Y por eso les invito a esa película, porque esa película habla sobre todo del rey David. Ahorita voy por el rey David y las vivencias. Y recordemos ¿Cómo que se llama uno la de los película? Disculpe. reyes. Bueno, mira, se llama seriesbiblica.net y hay muchas series. Y esta serie Reyes va en la 9ª temporada. Yo voy en la 8ª. Yo la tengo en HBO Max, creo que. Te Yo felicito. te la mostré el otro día, Vanessa. Sí, es una serie. Tú me Está en muestras una Prime, copa. en Amazon creo que. En Mac, M-A-X. Yo la veo gratis en internet directo. Y se llama seriesbiblica.net. Así tú buscas la página. Voy a buscarla por allí. Todas las capítulos. Sí. Ya, yo voy en la 8ª y ya he publicado la 9ª temporada. Bueno, me vas a pasar el link. Yo voy en la consecuencia. Ok, me vas a pasar el link. Y mira, a veces decimos, ¿por qué David fue el único hombre que Dios lo calificó como un corazón de él? Porque David se expresaba y su arrepentimiento era genuino, era único. Uno de los capítulos que me emocionó, vamos a un minutico, fue cuando él fue fue confrontado por Natán. Fue confrontado, Natán lo confronta y le dice todo lo que va a suceder. Mira, todo lo que va a suceder allí, te lo voy a decir así, a San Cosío. Pero lo importante es que este hombre, luego de allí, se va al templo donde estaba el arca y él puede en ese momento, ¿verdad?, tirarse a tierra, porque decimos, es que a veces cuando oramos no sabemos lo que significa la palabra postrar. Postrar significa estar en el piso como crucificado. Eso es postrar. Y ese hombre se postraba delante de Dios, al punto que Dios lo sanó de la enfermedad que tenía a consecuencia del pecado que había cometido. Ese es uno de los escritores de los Salmos. Entonces, usted diría, bueno, pero ¿cómo un hombre lleno de pecado fue el escritor? Pero era un hombre que se arrepentía. Y fue el único calificativo que Dios le puso a un ser humano en la tierra, conforme a mi corazón. Qué bendición sería que Dios nos pudiera decir a cada uno de los que estamos aquí en este momento, son ustedes conforme a mi corazón. ¿Y sabe dónde encontramos eso? En la palabra de Dios. Por eso es que nunca dejen de leerla, porque es el único libro que va a transformar la vida, la de tu familia y los de que están a tu alrededor. Siempre deben aprender eso. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el libro de los Salmos con el cual venimos. Esta es una clase muy corta, no vamos a pasar 2 horas ni 3 horas, es una clase corta, pero interesante.
porque tiene un trasfondo. Ya sabemos entonces cuáles son los 5 libros poéticos y cómo Salmo se caracteriza por un tipo de poesía que no es la poesía, como les explicaba anteriormente, normal que nosotros podamos ver que tienen prosas que concuerdan unas con otras, sino era un lenguaje de ellos que quizás pues no era como nosotros podemos entender, pero gracias a Dios lo tenemos. Bueno, el libro de los Salmos contiene cánticos. Recuerda que mientras el pueblo de Israel estuvo errante, ¿qué hacían? Cantaban. Todo el tiempo ese pueblo, la mayoría de las veces, se la pasaba cantando este tipo de poemas. Oraciones nacidas de la experiencia religiosa de una comunidad. Son 150 salmos con 5 divisiones principales. Eso lo pueden anotar, ¿ok? 5 divisiones principales tienen los libros de Salmos. Desde el Salmo 1 al 41, que es el primer libro, es la adoración de Dios como creador. Allá hay aproximadamente 41 salmos, ¿ok? La adoración de Dios como creador. Entonces vemos el contenido de este libro, primeramente como Dios creador. ¿Y a quién se le adora? Solamente a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender como iglesia, como pueblo de Dios. Recordemos siempre, Dios le dijo a su pueblo, si mi pueblo me hubiese escuchado, yo lo hubiese librado de todo, ¿verdad? Pero mi pueblo no me quiso escuchar. Y a veces somos así, somos tercos, no sé, no es una mala palabra de ustedes, ¿verdad? Ya, terco es una persona que, mire, se da 3 veces, 4 veces con la misma piedra. ¿Ok? Entonces, el primer salmo, los primeros salmos, desde el 1 al 41, es el primer libro, es una composición de 41 libros. La adoración de Dios como creador, 41 salmos. El Salmo 42 al 72 son el libro número 2, ¿okay? Esta contiene 31 salmos. La adoración de Dios como libertador. ¿Ok? Recordemos que en el espacio y en el tiempo que estamos en el Antiguo Testamento. Eso es lo primero que tenemos que recordar. ¿Ok? ¿En qué ambiente estamos? Porque tenemos que ver el ambiente geográfico. ¿Ok? Estamos en el Antiguo Testamento, estamos estudiando un libro poético referente a los salmos y vamos a estudiar también quiénes fueron los escritores de esos salmos, porque no fue un solo escritor, fueron varios escritores y eso es lo interesante. Mire, bueno, después les sigo explicando, porque es que yo me emociono cuando estoy dando la clase. Ajá. La adoración a Dios como libertador. Bien, los Salmos 73 al 89 es el libro número 3. Este trae 17 salmos. La adoración de Dios en el santuario. ¿Ok? Recordemos que David fue uno de los que quiso construirle un templo a Dios y Dios no lo permitió. ¿Por qué no lo permite? Por el derramamiento de sangre que el mismo David había pasado por sus manos. Pero aún así, recordemos que de la genealogía de él, que era de la tribu de Judá, o como le llaman por ahí, el león de Judá, venía David, que era la tribu de donde venían los grandes reyes. Y de ahí venía David, de esa misma tribu. ¿Ok? Luego tenemos el Salmo 73 y 80, no, ya se lo dice, 73 y 89, que es el libro 3, la adoración de Dios en el santuario. Ok, vamos para el libro 4. En el libro 4 tenemos los Salmos 90 al 106, y hay 17 recopilaciones de estos salmos. La adoración de Dios en el peregrinaje. Ahí sí entonces entramos en la caminata que el pueblo de Israel continuamente hacía. Recuerda que el pueblo de Israel nunca estaba en un lugar. Él siempre se movía. Continuamente el pueblo de Israel era peregrino, no estaba en un solo lugar. Era como los patos cuando salen a emigrar, a invernar. Ellos salen volando y se van. ¿Ok? Así era el pueblo de Israel, continuamente. Pero el pueblo de Israel pasa esta situación por su propia rebeldía, porque ellos no iban a estar 40 años. Pero fíjense que durante esos 40 años hubo la misericordia de Dios sobre ellos, porque Dios los cuidó. Ni siquiera la ropa de ellos se destruía. Sus zapatos permanecían iguales. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios real, un Dios vivo, un Dios poderoso, santo, que cuida a su pueblo.
pero si mi pueblo me hubiese escuchado. ¿Cuántas veces no escuchamos la palabra de Dios? Bien. Y el Salmo 107 y 150 es el quinto libro. Ahí hay una recopilación de 44. La adoración a Dios, la adoración de Dios obedeciendo su ley. Ese es el primer principio que nosotros tenemos que entender. Obedecer su palabra, obedecer sus dichos, obedecer la ley de Dios para poder aprender. Ahora, ¿qué creen ustedes que quiere decir los salmos? ¿Qué creen ustedes que significa eso? ¿Qué quieren decir los salmos? Se los expliqué, pero no lo escucharon por ahí, no lo vieron pasar. Los salmos son cánticos de alabanza, son poemas. La palabra salmo lo que significa es decir alabanzas. ¿Y alabanzas a quién? A Dios. Ese es el libro de los salmos. Por eso es que se especifican estos 5 libros poéticos, porque son interesantes, son hermosos. Y por ejemplo, Eclesiastés es uno de los libros que habla de la vida. Y eso es muy importante. Yo siempre les invito, miren, nunca dejen de leer. Porque hay muchas personas de oración, pero pocas personas lectoras de las Escrituras. Hay muchas lectoras, pero pocos comprenden. Hay muchos que comprenden, pero pocos lo ponen en práctica. Y todo debe ser comprender, entender, aplicarla y ponerla en práctica. Si no, no estamos haciendo nada. Dentro de los autores, ahora bien, estos salmos fueron escritos más o menos en el reinado de David y de Salomón, más o menos en un periodo que cubre como unos 1000 años. No fue de un día para otro que se escribieron los salmos. Pero lo interesante de esto era cómo David clamaba a Dios y clamaba a través de lo que él decía, de lo que espontáneamente salía, y entonces se convertía en un salmo. La mayoría de los salmos de David fueron de esa forma. Se establecían lo que él hablaba con Dios y fueron recopilados en esta. Bien, pero vamos a ver quién es David, porque, oye, pero ¿de dónde salió David? ¿Quién era este ser? ¿De dónde proviene? ¿Qué hace David? Vamos a ver la historia de Isaí, vamos a ver una pequeña biografía. David perteneció a la familia de Isaí, de la tribu de Judá, donde se comenta de dónde vendrían los reyes. Según Primera de Samuel 16:1 y Primera de Samuel 17:12. Si quieren pueden anotarlo, Vuelvo a repetir. ¿De dónde venía Isaí? David perteneció a la familia de Isaí, de la tribu de Judá, según Primera de Samuel 16:11 y Primera de Samuel 17:2. Era el menor de los 8 hijos de Isaí. Y como era costumbre en esos tiempos, el menor era el más postergado, o sea, el que menos se le tomaba en cuenta. Era el que estaba por allá escondidito, el que estaba resabiadito por allá, pobrecito David. Era el 8º hijo y el más joven de la tribu de Judá. Al igual que el rey Saúl y el rey Salomón, David reinó durante 40 años. Uno de los periodos más florecientes y prósperos de la historia de Israel. Conocido por muchos como la edad de oro, en ese tiempo, de Israel. David, ungido del Señor y libertador de Israel, Samuel, inspirado por Dios, elige a David, el hijo pequeño de Isaí, como el sucesor de Saúl. Él va a ser el protagonista, de la historia de Israel durante los años siguientes. Primero en el entorno y el enfrentamiento con Saúl. Recuerden que David tuvo mucho enfrentamiento con Saúl, al punto que David tuvo la oportunidad de matar varias veces a Saúl, mas no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía temor. Tenía temor y él dijo, no vendrá su reinado así. Él no iba a ser sucesor matando al rey. Pero Dios estableció una forma en la que él iba a ser rey. Recordemos que en una oportunidad cuando estaba gobernando Saúl, Dios le pidió a Samuel que fuera y ungiera a David allá en el pueblo donde estaba. Y Samuel se puso asustado y dijo, ¿cómo voy? De tal manera que el rey no se da cuenta y me mande a matar. Y él le dijo, tú vas a encontrar la estrategia. Dios se la dio. Vas a hacer esto, esto, esto y esto y vas a ir y lo vas a ungir. Pero fíjense, cuando actuamos a nivel de hombre
o de persona y no a nivel de la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Samuel? ¿Quiénes buscaban? ¿Quién quería identificar a Samuel como rey? A uno alto, a uno grandote, a uno corpulento, a uno bonito. Pero David era chiquitico y flaquito. Era el más pequeño. Pero era el que Dios había dicho conforme a mi corazón. Dios no mira lo físico. Dios mira lo profundo de la persona. Bien. Entonces eligen a David, el hijo pequeño de Isaí, como el sucesor de Saúl. Él va a ser el protagonista, vuelvo a decir, de la historia de Israel durante los años siguientes. Primero en el entorno y en el enfrentamiento con Saúl, después como rey de Hebrón y de Jerusalén. Porque recordemos que Israel se la pasaba en muchas guerras. ¿Okay? Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué todo esto para estudiar el libro de los Salmos? Porque es uno de los escritores y necesitamos entender la biografía, el corazón de David para entender por qué David escribió tantos salmos, porque fue el que escribió más salmos. ¿Ok? Ajá. David, el rey de Israel, escribió muchos salmos por varias razones, incluyendo su profunda conexión espiritual con Dios, su experiencia personal de liberación y su deseo de expresar alabanza y gratitud por las bendiciones de Dios. Los salmos son unos himnos de alabanza a Dios, donde se expresa confianza a Él, se describe su poder y sus bendiciones. Algunos salmos también reflejan la experiencia de David como guerrero, su reconocimiento de la intervención divina en su vida. Fíjense que algo interesante, ¿no? David iba a la guerra y primero consultaba. ¿Me vas a entregar a los amonitas? ¿Me vas a entregar a los filisteos? ¿Me vas a entregar a los de acá? O sea, cada uno, él primero conversaba con Dios. Por eso Dios establece que David era conforme a su corazón, porque David se arrepentía, tenía un arrepentimiento genuino. No era simplemente por hacerlo. Y eso es lo importante. Ese fue entonces uno de los escritores de estos salmos, que fueron 73, lo pueden anotar allí. David fue uno de los escritores de 73 salmos, o sea, que de 150 salmos, 73 le pertenecen a David. ¿Ok? Luego tenemos a Asafá. Y ustedes dirán, ¿quién es Asafá? Ese también lo vamos a conocer, porque también fue uno de los escritores. Escribió unos 12 salmos. Es el antepasado de una familia de levitas. Ustedes saben que los levitas eran los únicos que podían estar alrededor del arca. ¿Ok? Nadie podía estar allí, ni nadie podía hacer, ¿cómo se llama? Sacrificios ni nada, solamente los levitas. Los levitas no tenían tierra, eran una posesión directa de Dios y tenían que adorarle exclusivamente a Dios. Que se desempeñaba en el oficio de cantores en el templo de Jerusalén. O sea, este Asafá, aparte de ser uno de los levitas, era uno de los cantores, y eso lo podemos encontrar en Primera de Crónicas 6:39, que ministraba en el templo en esa época. Hijo de Berequía. Desde entonces Asafá sirvió junto con Emón o Etán. También este hombre Emón se le llama Emán, que también fue allí en el templo. ¿Okay? Ellos estuvieron delante del tabernáculo dirigiendo la música y canto, y esto lo podemos ver en Primera de Crónicas 6:31-44. Por eso es que debemos conocer primero quiénes fueron cada uno de los escritores y una pequeña biografía de estos escritores. Se dice que Asafá era un vidente, una persona que a través de Dios él podía hablar de los acontecimientos. Recordemos que no son agoreros ni brujos, ¿ok? Te cumplían una función de Dios para que ellos pudieran transmitir lo que Dios le decía al pueblo de Israel. ¿Okay? Una cosa es el agorero, otra cosa es el brujo, otra cosa es el... Pero estos no. Estos eran prácticamente como unos profetas de Dios que Dios los estableció para que crecieran. Bien. Y Asafá era un vidente que profetizaba con el arpa, al igual que Emán y Jodutún, quizás el mismo que Etán. Y eso lo encontramos en Primera de Crónica 25 del 1 al 6 y Segunda de Crónica 29:30 y 30:15. Te los vuelvo a repetir. Él profetizaba con el arpa. ¿Qué significa eso? Que cantaba. Era un hombre que sabía tocar el arpa. Al igual que David. David también era un hombre que tocaba muy bien el arpa. Ese hombre se inspiraba mucho.
Ok, se dice que este Asaf era vidente y profetizaba con el arpa, o sea, a través de la música. Al igual que Emán o Emón, que era la misma persona. Según Crónicas 25 del 1 al 6, segunda de Crónicas 29, 30 y 31, 15. Si voy muy rápido me lo dicen, profesor, pastor, hermano, no importa. Los títulos no son valideros, porque cuando estemos allá en Dios, Dios no nos va a preguntar ¿qué títulos tenías en la tierra? No, Él te va a preguntar ¿cuántas almas ganaste para mí? Eso sí nos lo van a preguntar, pero no nos van a preguntar los títulos. Si eres ingeniero, si eres periodista, si eres abogado, no, nada de eso. Pero sí nos van a preguntar ¿qué hiciste por mí? ¿Evangelizaste? Esa es la primera función que nosotros tenemos que cumplir. Bien. También tenemos dentro de los escritores los hijos de Coré. Son muy diferentes a Coré. Recuerda que Coré fue el que hizo la rebeldía en contra de Moisés, ¿ok? Pero fueron sus hijos. Él tenía 3 hijos. Coré era un levita de la familia de Coac de Coac. Entre los hijos estaba Asir, Elcaná y Abiasar. Esos son los que nombran en la Biblia como los hijos de Coré. No fue el Coré, ¿ok? Y el padre, fueron los hijos de él, los que fueron los escritores de otros salmos, ¿ok? Entre ciertos, fueron 10 los que escribieron estas personas, ¿ok? Ellos parecen que en la época servían en el aspecto musical de la adoración del templo, según segunda de Crónicas 20, 19. Esa era la función de estos muchachos llamados Asir, Elcaná y Abiasar, que los nombraron. Ahí en la Biblia no se dice Asir, Elcaná o Abiasar en los salmos, sino que se dice los hijos de Coré. Pero Coré, el padre, fue el que hizo la rebelión, o sea, se alzó en un momento. Ellos escribieron aproximadamente 10. Pero hay algo interesante. ¿Saben quién escribió otro? Uno solito, Moisés. Moisés escribió uno, para que tengan allí, ¿ves? Salomón, aunque ustedes no lo crean, Salomón, el hombre que Dios dijo que era el hombre más sabio que existió en la tierra. Yo alguna vez antes de empezar a estudiar creía que Salomón era uno de los mayores escritores. No, nomás que escribió 2. Salomón nomás que escribió 2. Ahora, Emón, que era uno de los levitas que estaban en el templo, escribió 1. Etán escribió 1, pero hay 50 anónimos que no se les han podido otorgar la autoría. No se han puesto de acuerdo los eruditos. Todas las personas que han estado allí, pues, no han podido saber a quiénes le pertenecen. Por lo tanto, estos 50 son anónimos, pero están escritos en la Biblia. ¿Ok? Si sacamos la cuenta y somos bien buenos sumando, decimos 73 de David, 12 de Asafat, 10 de los hijos de Coré, 1 de Moisés, 2 de Salomón, 1 de Etán, 1 de Edmod, y 50 anónimos, hace un total de 150 salmos. Salmos que declaran la vida, las emociones. Muchas iglesias han tomado los estudios de los salmos como una vivencia en la adoración. Recuerden que muchos cantos en los salmos hay cantos. ¿Ok? Como creo que el Salmo 133. Aquí en Venezuela hay una canción que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjense lo hermoso de estar en unión. Yo siempre he dicho, hay 2 tipos de orar. Uno, los 2 son importantísimos. Uno, el que tú compartes en el secreto con Dios, donde Él te dice: entra en mi aposento, cierra la puerta, y cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es una de las oraciones, pero esa es la intimidad tuya con Dios.
Pero la otra es, donde hay 2 o 3, ahí estoy yo. ¿Ven? Donde hay varios, aquí, allí donde estamos aquí ahorita, reunidos nosotros, hay una promesa de Dios. Ahí estoy yo con ustedes. Dios nunca nos deja. Dios nunca nos va a abandonar. Dios siempre estará en el cuidado de su pueblo, de la bendición. Hay una bendición muy hermosa, ¿no? Allí creo que es en Crónicas. Bueno, vamos a seguir. Salmos son 150 oraciones e himnos. Fueron usadas por los hebreos para expresar su relación con Dios. Cubre todo el campo de las emociones humanas. La alegría, la furia, la esperanza y la desesperación. Y eso es cierto. En esos salmos uno puede identificarse en diferentes formas. Les cuento algo que me pasó hace muchos años y yo lo descubrí porque Dios me envió a un salmo. Si no me equivoco, creo que era el Salmo 51. Y estaba pasando una situación como todo ser humano. ¿Ok? Estaba pasando una situación pues que toca en el corazón y a veces donde uno dice ya hasta aquí, no puedo más, hasta aquí llego. Pero es cuando Dios te dice entonces, pero lo más triste es que la situación era por aquellos que son dentro de tu familia, dentro de tus amigos. Ese salmo dice, si me hubiese atacado, lo decía David, si me hubiese atacado un enemigo, yo lo enfrentaría. Pero era un amigo mío. Una persona que juntos caminábamos en la casa de Dios y nos decíamos los secretos. ¿Cómo lo enfrentaría? Si yo tuviese alas, volaría. Pero fíjese que esa situación que yo estaba viviendo me llevó Dios a ese salmo para que yo comprendiera quién era el autor intelectual de ese debacle. Pero yo jamás lo cuestioné. Si hubiera sido un enemigo lo enfrentaría, pero era mi amigo personal. Era una persona a quien amo, quiero y respeto mucho porque somos colegas, somos pastores. Pero pude conversar con él en términos y quedar un arreglo y todo lo demás. Y bueno, son parte de la vida, del crecimiento que Dios le permite a uno como humano. Lo mismo le pasó a David. Lo mismo le va a pasar a cada uno de nosotros, porque esas situaciones, ¿sabe lo que hace? Que Dios te fortalece tu fe, que Dios fortalece tu esperanza. Por eso esos salmos están allí, en medio de la furia, en medio de la alegría, en medio de la esperanza y en medio de la desesperación. Para eso fueron escritos esos salmos. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros leer las escrituras? Mire, somos buenos oradores. Cuando digo oradores, porque oramos mucho. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Es la pregunta. Yo siempre he comprendido, hijos, hermanos, colegas, amigos que están allí. Y yo voy, como dice la palabra de Dios, a muchos jóvenes que, porque yo soy aquí también orientador, trabajo en este instituto bíblico, como lo dijo Elvi, tengo muchos años trabajando acá, soy profesor también. Uno les he enseñado, porque ellos me preguntan, pastor, ¿y a qué hora debo buscar a Dios? La escritura lo dice en los salmos, muy de mañana me levantaré y anunciaré. Entonces no era en la tarde, no era al anochecer. Muy de mañana me levantaré. Tenemos que aprender eso. Las primeras oraciones que tú haces para con Dios, para comunicarte a Dios, Dios ya te la dijo. Muy de mañana. Y si no, vámonos al libro de Lucas, donde ¿qué era lo que hacía Jesús? ¿A qué hora se levantaba Jesús? A la tercera vigilia, de madrugada. Y si ese es el ejemplo de ejemplo que nos toca a nosotros, aprender las escrituras, aprender a orar, aprender a comunicarnos con Dios. No es que Dios no te va a contestar, Dios lo que no contesta son caprichos, pero contesta oraciones de un corazón contristo y humillado. Eso sí lo va a contestar Dios. Y perdóneme pues que me salga a veces del tema, aunque no me he salido, pero es necesario que ustedes entiendan eso, porque si no simplemente van a ser oidores. Dios no quiere oyentes, sino que oigan bien específicamente su palabra. Bien, vamos a seguir.
El tema principal de los salmos expresan sentimientos de oración, confesión y alabanza a Dios. Y ustedes dirán, confesión a los hombres. No, a Dios. Por eso hay una diferencia entre las iglesias. Yo a veces digo iglesias católicas, iglesias adventistas, iglesias tal y tal, y encierro las iglesias. ¿Por qué? Porque yo no me le confieso a hombre. Nosotros no fuimos llamados a confesarnos a hombre. Nosotros podemos llegarle a un amigo y decirle una situación que podamos estar pasando, pero no confesarle nuestros pecados, porque nuestros pecados no son perdonados por el ser humano, son perdonados por el Dios, creador del cielo, la tierra y el universo. Por él sí somos creados. Y él es el que nos va a perdonar y el que te va a sacar de la situación. Por eso él dice, medita de día y de noche. No te dijo un ratico, de día y de noche, de mi ley. ¿Ok? Pero a veces, bueno, hay muchas confusiones. Y recuerden que el enemigo, la astucia que él utiliza es la confusión para desviarnos del verdadero conocimiento de las Escrituras. Bien, sigamos. Ajá, decimos que era el tema central de los salmos, expresan sentimientos de oración, confesión, alabanza hacia Dios. El libro de los salmos ha sido fundamentalmente para la oración, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, porque ese es el libro más interesante. No significa que ninguno de los otros libros no sean interesantes, porque están los profetas mayores, los profetas menores, y cada uno en su tiempo. Cada uno nos enseña algo, nos enseña a estar vigilante, nos enseña a la adoración. ¿Qué quiere decir la palabra salmo? Esto lo conseguí por ahí. Es una composición de canción, como lo decía anteriormente, un poema, un cántico de alabanza, una invocación a Dios que se usa en la adoración. ¿Hasta aquí vamos bien? Hágame así y ya yo sé que estamos bien, aquí, con el dedito levantadito. Ajá. Vamos bien. Estamos entendiendo. Si voy muy rápido, pastor, porque yo provengo de una provincia aquí en Venezuela, yo no sé cuántos de ahí ustedes sean venezolanos, yo provengo del Zulia, específicamente, bueno, conocerán a Helvi de Maracaibo, una zona donde se habla muy rápido, pero demasiado rápido, pero cuando estamos todos unidos, varios maracuchos, todos nos entendemos, y pareciéramos que estuviéramos peleando. No, no es peleando, es una cultura, es una forma, una práctica de conversar, de hablar, y todos nos entendemos al mismo tiempo, pero el zuliano es así, mezcla uno y dice el otro, pero todos nos entendemos, y por eso pues siempre nos decían maracucho, pero nosotros no somos maracuchos, somos maravinos, maravillosos. Bien, entonces recordemos que es un salmo, es un himno de alabanza, ¿ok? Que expresan sentimientos de oración, confesión y alabanza hacia Dios, no a cualquier ser, a Dios. Recordemos que estamos hablando del libro de los Salmos, todavía no estamos ahí, aunque algunos salmos hablan de Jesucristo, ¿ok? Como los salmos sapiensales, ¿ok? Mesiánicos, perdón, que son los que hablan de Cristo, acá. Pero estamos hablando de ello y esto está en el libro del Antiguo Testamento, no en los libros del Nuevo Testamento, ¿ok? Que es un salmo, lo vuelvo a repetir, es un himno de alabanza a Dios. ¿Cuál es el propósito del libro y cuál es la finalidad de los salmos? Fue utilizado para la adoración en el templo, para la oración, la alabanza en la sinagoga y como himnario y guía con fines de devocionales en los hogares. Eso también es un hecho. Muchos de estos salmos se utilizan para eso. Pero fíjense que hemos aprendido también quiénes fueron los escritores. Una pequeña biografía. Pueden tomarse su cafecito, no se preocupen, pueden ir. Pero solo un momentico. Toman su cafecito porque a la gente le gusta el café. Bueno, si fuera un fororito. Ustedes no han probado el fororo. ¿Saben lo que es fororo? Claro, sabroso. Eso, mira, ahorita me acabé de tomar uno porque está haciendo mucho frío acá. Está lloviendo demasiado. Y eso es exquisito. Y me lo tomé calientito. Eso estaba muy bueno. Me lo hizo mi esposa. Entonces, bueno, si quieren pueden tomar agua, descansan, podemos conversar, me pueden decir cómo vamos, cómo va el aprendizaje,
que hemos aprendido, porque cada uno es individual en el aprendizaje. Cada uno aprende lo que Dios va estableciendo en su vida, ¿ok? Es muy interesante eso. Sí, creo que sí, Fabiola todavía continúa allí, Fabiola. Creo que, ajá, dijo con la manito que sí, está pendiente. Eso es lo importante. Bien, sigamos entonces. Bueno, volvemos a repetir aquí cómo se clasifican los salmos. Si bien contienen muchos tipos de poemas, todos pueden ser clasificados en dos grandes categorías, lamento y alabanza, porque era una expresión que se utilizaba. Casi todos los salmos, pues la mayoría es el lamento, la vida diaria, el proceder de cada una de las personas que vivieron. Fíjense que cuando Natán enfrenta a David, ¿cuál fue la expresión de David? Porque él le llegó y le dijo, para David, mira, hay un hombre que era rico y uno era pobre, pero el pobre tenía una sola oveja que era parte de su familia, era un corderito, que por cierto son muy sabrosos, era un corderito y era lo único que tenía, pero había un rico que tenía todo. Pero ¿sabe lo que hizo? Mató la oveja del pobre para no matarlo de él. Y David dijo, eso es indignante. Eso no puede ser, es digno de muerte. Ese hombre aquí en mi reino no puede estar, así que búscalo, Natán, porque eso es digno y lo vamos a mandar. Y entonces Natán le dijo, David, ese eres tú. Ese eres tú. Él se ponía bravo, ¿verdad? Por lo que estaba aconteciendo, pero no se ponía bravo por lo mal que él estaba haciendo. Al punto que él fue herido de gravedad y de muerte. Él fue herido y sus heridas no se sanaban hasta que Dios lo perdonó. Entonces fue cuando Natán le dijo, pero Dios te ha perdonado. Porque eso tenía David. Por eso es que estos salmos son de alabanza, poemas, que lo que expresan en muchas veces es la condición de la persona. Cómo está su vida de adoración, cómo está su confesión, cómo es la alabanza a Dios. Eso es lo que Dios ha mostrado en estos. Y gracias a Dios por estos salmos, porque son buenos, son bonitos. Ellos nos dan, igual que cada uno de los libros poéticos, Job. Job tiene algo muy importante como uno de los libros, ¿no? Porque Job en el capítulo 42, versículo 5, si no mayor me recuerdo, dice, de oídas te había oído, mas ahora sé que te conozco. Si vemos la historia de Job en uno de los libros poéticos, podemos decir, Job no conocía bien a Dios. A pesar de que hacía sacrificio por sus hijos, se levantaba, hacía ofrenda, no lo había conocido. ¿Cuándo lo conoció? Al final. Y a Job se le restituyó el doble de lo que tenía, porque aprendió a conocer a Dios. Así tenemos nosotros que aprender a conocer a Dios. ¿Y dónde lo aprendemos? En las Escrituras. Medita en ella de día y de noche. Eso significa que tanto en la mañana hasta la noche debemos estar meditando en la palabra de Dios. Yo tengo una práctica, y eso se los puede decir mi hijo amado Helvi. Yo me levanto muy de mañana y comienzo mi proceso de oración para con ellos, para con su esposa, para con mi otro hijo, la esposa de mi otro hijo, ¿qué más? Luego con mi esposa, luego con mi familia, los que están fuera del país, mi familia que está acá, la familia de mi esposa. A cada uno se lo voy llevando a la presencia de Dios, porque Dios sabe de lo que yo tengo necesidad. Dios sabe todo lo que yo necesito, pero Él quiere oírlo de nosotros. Cuando Dios escucha lo que nosotros le decimos, Él se va a alegrar. Dios se contenta. Usted no tiene un cualquier Dios. Usted tiene un Dios que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve, omnipresente, omnisciente. Entonces Él está en todo. ¿Dónde me iré o me apartaré de tu presencia? Por cierto, dice uno aquí de los escritos. Entonces tenemos que aprender eso. Entonces, el propósito de estos libros fueron de adoración, la oración y la alabanza en la sinagoga, en las iglesias, en los devocionales.
y se clasifican, vuelvo a repetir, en dos grandes categorías: lamento y alabanza. Vida de las personas que lo vivieron, los escribieron, y la alabanza y adoración a Dios. Ellos también se clasifican como un himnario de Israel. El libro de Salmos es como un himnario que algunas iglesias usan actualmente. Tanto los salmos como los himnarios modernos son colecciones de canciones y oraciones. Tanto los unos como los otros han sido escritos por varias personas en un periodo de largo tiempo. Unos y otros describen la alabanza que la gente le da a Dios por su poder y amor. Los salmos también, los himnarios modernos, contienen palabras de esperanza basadas en las promesas de Dios para el futuro. Eso es lo más importante. El futuro que Dios nos ha preparado a nosotros como su iglesia amada. ¿Ok? Por eso yo les digo, mis hermanos en Cristo, Dios no te va a preguntar los títulos que tú tienes. Lo único que va a preguntar es cuántas almas ha ganado para mí. Porque recordemos que hay muchas personas afuera que necesitan de Dios. Ya nosotros los tenemos y sabemos cuán glorioso es andar en sus caminos. Y algunos son duros, son difíciles, pero recordemos que antes de conocer a Dios nosotros también éramos duros, no éramos fáciles. Es como una muchacha cuando la están cortejando, no es fácil. Eso es una tarea difícil. Pregúntenle a los hombres para que vean lo difícil que es. ¿Ah? No es tan fácil. Pero Dios tiene un propósito en todo eso. Pregúntale a Giancarlo para que vean. Que ahí se va, ahí va. Pregúntale a Giancarlo. No huya. Ok. Ignario, ok. Muchos de los salmos tenían música, por lo cual los títulos de algunos de estos, como está en el Salmo 4 y el 5, tienen notas para el director de coro. Hay varios que alientan el canto, como el Salmo 95, versículos 1 y 2, Salmo 96, versículos 1 y 2, y Salmo 98, 1, del 4 a 6. Otros exhortan a los músicos a alabar a Dios con sus instrumentos, con pandera, con dantecordio, con arpas, con todo. Eso también lo exalta. Los creyentes del Antiguo Testamento cantaban salmos en el templo. Hay uno que dice, bueno, ese está en el Salmo 100, si lo quieren lo buscan. 4, entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Eso también aquí lo tenemos como un canto. Aquí dice 9 propiedades especiales de los salmos. Vamos a ver cuáles son. Salmo es el libro más largo en la Biblia. ¿Ustedes sabían eso? Es el libro más largo que hay en la Biblia. Tiene 150. Entonces, es uno. Bien, eso es, yo lo he dicho así como algo, curiosidades. Yo más bien podría decir que son curiosidades. Y eso lo dice el Salmo 119, 1 al 176. El capítulo más corto está en el Salmo 117, 1 y 2. Y el versículo central de la Biblia está en el Salmo 118, 8. Busquen la Biblia y ese es el versículo central. Esas son curiosidades que uno también debe entender por ahí. Los creyentes tienen un amor especial para este himnario hebreo. Está lleno de devoción y profundidad espiritual. Esto lo hace el libro favorito del Antiguo Testamento. Para la mayoría de los creyentes es el libro del Antiguo Testamento que los cristianos leen más. Martín Lutero se refirió a los salmos como una pequeña Biblia. Y es verdad. Dígame el Salmo 119, ay Dios mío, eso tiene. Y el Salmo predilecto de todo, el 23, ¿no? Ese es el Salmo que a todo el mundo le gusta. Y al punto que aquellos que no conocen a Dios tienen una Biblia en la entrada de su casa como un amuleto. La Biblia no es amuleto, pero la tienen como un amuleto. Y usted entra en su casa y aquella es una Biblia grandísima. Parece ser que ahí va a llegar más grande la salvación, ¿ves? Bien grande. Pero no la leen, no la entienden, no la miran, no la escuchan. Cuando el mismo, recuerdo que Pedro decía que cuán difícil era entender los escritos de Pablo. Pero bueno, esa es otra. Ajá. Estamos donde Martín Lutero se refirió a los salmos como una pequeña Biblia. Aleluya es una palabra hebrea que significa alabar a Jehová, que muchos de estos salmos lo tienen. Aleluya significa alabar a Jehová. Esta es una palabra que los creyentes reconocen en muchos idiomas. Aleluya y alabar a Jehová aparecen 29 veces en la Biblia. Fíjense, aleluya y alabar a Jehová aparecen 29 veces en la Biblia y 23 de estas, adivinen en qué libro están.
en los Salmos. 23 de estas están en el libro de los Salmos. ¿Ok? El más importante, aleluya, está en el Salmo 150. Estas son las palabras expresa alabanza completa y perfecta al Señor. Cuando lean el Salmo 50, pues podrán darse cuenta. Ajá, ya va. Ajá. Los Salmos, ok. Ajá. La alabanza completa y perfecta al Señor. Ajá. Los Salmos relacionan a Dios con nuestros sentimientos y necesidades más profundas. Sus canciones de alabanza se elevan como montañas altas y sus clamores por ayuda vienen desde los valles más profundos. Este, más que cualquier otro libro de la Biblia, nos conecta con Dios. Él quiere compartir nuestro tiempo más resplandeciente de gozo en nuestros días más oscuros de duelo. A veces, mire, en la Biblia hay tantas cosas bonitas que aun cuando estamos en duelo, Dios nos rejuvenece, como el águila. Nos da, porque la Biblia dice, y es muy clara cuando dice que Dios tiene en alta estima, ¿qué? La muerte de sus santos. Así que siéntase satisfecho porque usted es santo delante de Dios. Pero la Biblia tiene una exigencia hacia nosotros. Sé santo porque yo soy santo. Pero cuando somos jóvenes, cuando estamos en la vida, en la época, es cuando menos nos acordamos de esa santidad. Y eso fue lo que le pasó a David. Era joven y no se acordaba de eso. Pero fue el único calificativo que Dios le puso. Nombre alguno en la Biblia no hay para nadie como ese calificativo que Dios le puso a David. Como el corazón de Dios. ¿Ok? Pero nosotros tenemos también que ser santos, que vivir una vida en santidad. Mire, los problemas, las dificultades, los tropiezos, las dificultades en familia. ¿Y ustedes saben cuáles son los peores enemigos de las personas? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? La Biblia lo dice, lo de su misma casa. Increíble, ¿no? Porque los de tu casa son los que te conocen, son los que van a ver tus cambios, son los que saben quién eres tú, porque puede ser una cosa en tu casa. Y eso lo expresan los salmos. Tu comportamiento, tu vida, tu adoración, tu relación con Dios. ¿Cómo sabemos nosotros cuando una persona está enferma? Cuando vemos, se va decayendo, vemos, ¿verdad? ¿Cuándo sabemos cuando una persona está alejada de Dios? No quiere saber nada de Dios. Y todo lo primero que dice, no, eso lo sé yo. No te preocupes, hermanito, que eso lo sé yo. Esos son los síntomas, el saberlo, pero no lo sabe. Y eso lo especifican los salmos. Son alabanza perfecta al Señor. Expresan los sentimientos de las personas. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban socialmente? ¿Cómo estaban moralmente? Esos son los salmos. Salmos que fueron escritos por hombres, escogidos por Dios para establecer. No fueron todos, no fueron cualquiera. Ojalá nosotros hubiésemos podido escribir un salmo, pero no fuimos escogidos para ese propósito. Fuimos escogidos para la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Eso sí fuimos nosotros. Ok, fíjense aquí. Los salmos relacionan con Dios con nuestros sentimientos y necesidades más profundas. Sus canciones de alabanza se elevan como montañas altas y su clamor por ayuda vienen desde los valles más profundos, lo vuelvo a repetir. Más que cualquier otro libro de la vida, nos conecta con Dios y quiero compartir nuestro tiempo más resplandeciente de gozo y nuestros días más oscuros de él. Sigamos. Alrededor de la mitad de los salmos incluye oraciones de fe en tiempos difíciles. El Nuevo Testamento cita los salmos 186 veces, mucho más de lo que cita cualquier otro libro del Antiguo Testamento. Jesucristo y los escritores del Nuevo Testamento lo usaron numerosas veces. Jesucristo fue uno de los que usó muchos salmos también. El Espíritu Santo frecuentemente los guiaba para enseñar sobre estos signos de Israel. Los salmos contienen gran cantidad de capítulos favoritos. Estos los incluye en números. El 1, Salmo 1, Salmo 23, 24, 34, 37, 84, 91, 103, 119, 121. ¿Ok? Son salmos que expresan mucho el sentimiento. ¿Cuáles son los salmos mesiánicos? Eso quería planteárselos también. Un salmo mesiánico es uno que contiene por lo menos una referencia directa de él, de Jesucristo.
se explica en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo. A veces todo un salmo es aplicable a Cristo. El Salmo 22 es un ejemplo. A veces solo un párrafo es aplicable a él. Pero los salmos también hablan del Mesías prometido que Dios tenía para alcanzar la humanidad, para alcanzarnos a nosotros. Fíjate en la época que tú estás ahorita. Estamos en el año 2025, si no me equivoco, ¿verdad? Alguien alguna vez te habló allá en tiempos antiguos. Imaginémonos allá los profetas. Imaginémonos en el Nuevo Testamento entonces los apóstoles y todos aquellos que llevaron la palabra de Dios. Y el día de hoy fuimos nosotros alcanzados por esa palabra que ellos dijeron allá en el pasado. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra a lo más profundo de nuestra alma, transforma nuestras vidas. Ellos lo dijeron allá, pero se cumplió en nosotros aquí. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Si los salmos son cánticos de adoración y alabanza al Señor, nosotros tenemos que hacer un cántico en el Evangelio. Tenemos que hacer una adoración para llevarle la palabra a las personas, porque hay mucha gente que se está yendo. Mire, todo el mundo sabe cuándo nació. Todo el mundo sabe la fecha de su nacimiento, la fecha de su cumpleaños. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién sabe la fecha de su muerte? Nadie. En una oportunidad, hace aproximadamente un mes, estaba predicando un sermón evangelístico en la iglesia. Y yo les hacía esa pregunta. ¿Usted sabe el día que se va a morir? No. Pero Dios lo está llamando hoy. Y a lo mejor usted salga hoy de las puertas de la iglesia y pasa un carro y se lo lleva. Y después de muerto no hay más tiempo. Por eso se nos dijo, y predicad a toda criatura. Entonces nuestros sentimientos tienen que ser llevados porque tú fuiste salvo, porque alguien algún día te habló. Alguien te habló. Alguien trajo esa palabra y te la dio. Dásela tú al que sigue. Sigamos. Un salmo mesiánico es uno, entonces, le recuerdo que contiene por lo menos una referencia directa de Jesucristo. Se explica en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo. A veces todo un salmo es aplicable a Cristo. Por ejemplo, el Salmo 22, a veces apenas un párrafo de él, como el Salmo 40. ¿Okay? ¿Qué tienen de especial los salmos? Diríamos nosotros. ¿Qué tienen de especial? ¿Qué es palabra de Dios? Eso es lo primero que tienen que especial. ¿Qué es un salmo? La palabra de Dios. ¿Qué es de adoración? Sí. ¿Qué es de alabanza? Sí. Pero es palabra de Dios, que fue escrita. Y saben que creo que es en Apocalipsis, si no me equivoco, dice que el que le quitare o le agregare una tilde o una palabra más a lo que ya está escrito, él va a correr con sus consecuencias. Entonces tenemos que estar pila allí. Los himnos, salmos tienen como característica principal ser el canto de alabanza, como lo decía anteriormente, glorifican desinteresadamente, es decir, no contienen peticiones o ruegos, sino emociones. ¿Cómo estaba la persona en ese momento? El clamor, la súplica. ¿Ok? Vamos a detallar aquí la descripción en el libro de los Salmos. El Salmo 139 habla de lo omnisciente y omnipresente de Dios. Si quieren anotarlo, el Salmo 139 habla de lo omnisciente y omnipresente de Dios. ¿Ok? Ajá. El Salmo 23, 42 y 51 de lo amoroso y fiel que es Dios. Salmo 23, 42 y 51 habla de lo amoroso y fiel que es Dios. El Salmo 27, 36 y 45 habla de lo hermoso y deseable de Dios. El Salmo 32, 111 y 130, repito, Salmo 32, 111 y 130 habla de lo misericordioso y perdonador. El Salmo 8, 104 y 148, Salmos 8, 104 y 148 habla del Creador.
del Dios poderoso. Salmo 76, 89 y 93. ¿Me repite el anterior? Ok, el Salmo 8, 104. Ok, Salmo 8, 104 y 148 habla del Creador, de Dios como Creador. Pastor, y más atrás, en el que era hermoso y deseable, los salmos que no alcancé a copiar. Tranquilo, eso es. Cualquier cosa pueden interrumpir, que eso es interesante porque uno no se puede ir con duda. Ajá, hermoso y deseable está en el Salmo 27, 36 y 45. Ahorita se los vuelvo a repetir todo, para que si se escapó uno lo volvamos a tener. Ajá. Vamos con el Salmo 34, 81, 107. No sé si lo dije. Dice bueno y generoso. Ahí se demuestra a Dios como bueno y generoso. Bien. Ajá. El Salmo 1, 19 y 119, dispuesto a revelar su voluntad, ley y dirección. Vuelvo a repetir. Salmo 1, 19 y 119, dispuesto a revelar su voluntad, ley y dirección. En el Salmo 33, 89 y 96, grande y soberano. Habla de la grandeza de Dios y lo soberano. En el Salmo 71, 97, 113, recto y justo. Ajá. Salmo 71, 97, 113, recto y justo. En el Salmo 66, 99 y 145 habla de su santidad, lo santo que es Dios, santo, habla de santo. Y los Salmos 104, 139 y 143 habla de su espíritu. Investiguen. Nosotros tenemos que ser como los hermanos de Hechos. Cuando hablaban o decían algo, ellos iban a investigar las escrituras para ver si era cierto lo que estaban diciendo. Eso está en Hechos. Entonces siempre es muy importante. Lo importante de que primero la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella transforma tu vida, te va a ayudar. Pero hay veces que nosotros no entendemos, entonces tenemos que buscar la ayuda de un profesor. Creo y entiendo que Helvi es el coordinador de Antiguo Testamento, si no me equivoco. Y es importante pues entender. Pero algo que admiro yo de Helvi es que a él le gusta la lectura. Y algo que yo admiro de Chile es que como que vienen de descendencia europea porque les gusta leer. Pastor, disculpe, el hermano Ed levantó la mano. Ajá, ¿quién levantó la mano? Pero no. David. A ver, dígame. Es que se me quedó una duda de algo que mencionó atrás. Dígame. Usted mencionó una serie de versículos que leyó que decía que eran como los favoritos. Pero no entiendo cómo caen en esa categoría de favoritos. Hicieron una encuesta para que la gente dijera cuál es su favorito o como favoritos de quién. No entendí eso. Lo que pasa es que el pueblo actual lo ha tomado como el Salmo 91. Dentro de la Biblia de los Salmos, ¿cuál es el Salmo que más aplican?
Entonces podemos hablar como de un favoritismo de las personas hacia ese salmo. O sea, es el que más leen, es el que más aplican, es el que más se atribuyen a su vida. Porque lo tienen como... bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo? El que habita bajo el abrigo del Altísimo, ese. Ajá. Morará bajo la sombra del... Ese también. Mire, hay muchos, pero eso es cada persona. Eso es particular. ¿Ok? Por ejemplo, lo que decían los hermanos en Hechos. Vamos a investigar a ver si es verdad lo que dice el pastor. Ustedes nunca pueden quedarse con una duda, porque el que duda peca. Porque está diciendo no puede ser. Recuerda que el ser humano, ¿cuál es el problema del ser humano? Ser humano, sus errores, sus imperfecciones. No todo lo sabe, no todo lo entiende. ¿Qué tratamos nosotros? De aplicar, de buscar, de investigar, de hacer. Era lo que yo les decía a estos hermanos cuando hubo esa predicación, ¿no? Por la gloria de Dios y bendición. Fue muy hermosa, no fue mía, fue de Dios, Él se glorificó en eso. Hubo muchos convertidos y muchos lloraron por emociones, pero lo importante es que estas personas han quedado y han seguido viniendo. Pero hay que adoctrinarlos, hay que enseñarlos, hay que decirles como niños que van naciendo, darle la leche para que vayan creciendo. Si nosotros todos los días somos un niño, mira, por ejemplo, el niño que está ahorita, que lo tiene allí Tatiana, creo que es, ¿verdad? No, Giancarlo, ahí donde está tu familia. Tiene ese niño, ahorita está pequeño, pero tú tienes que darle tus cuidados. Pero va a haber un alimento que a ella le gusta más que todo. Ese es el especial para ella. Pero lo más importante es el deber que ustedes tienen como padre con esa niña. Porque la Biblia es muy clara cuando nos dice y nos especifica, instruye al niño en su camino, y aunque éste fuera viejo, no se apartará de él. ¿Tú quieres que esa niña sea como ustedes? Instrúyanla en los caminos de Dios, porque hay algo que no podemos obviar. Los niños no nos pertenecen a nosotros, pertenecen a Dios. Nosotros también fuimos niños, pero no nos pertenecemos a nosotros mismos, nos pertenecemos a Dios. El rol nuestro o el rol de ustedes como padres es cuidarlo, porque ellos luego los van a cuidar a ustedes. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. ¿Ustedes saben por qué los chinos y los japoneses viven más? Porque ellos sí honran a su padre y a su madre. Son personas, su cultura es un respeto único, increíble. Yo a veces veo videos de esa zona de las culturas porque me gusta ver las culturas y yo veo cómo se reverencian delante de sus padres. Y la longevidad mayor la tienen esos países asiáticos por la reverencia y el respeto que ellos tienen. Entonces ellos sin querer cumplen las escrituras. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que tus días se alarguen en la tierra. No es que vas a vivir 200 años, pero con ese respeto y esa consideración a nuestros padres, Dios ya nos prometió algo. Los más fuertes llegan a los 70, ¿verdad? Y los más robustos hasta los 80. Quizás vivamos hasta los 81, porque ya a partir ya de 81, 90 se hace pesado, como dice Eclesiastés, antes que vengan los días malos y no tengas en ellos contentamiento y las muelas se caigan y te lleven de un lugar a otro. Porque vamos a llegar, mire, mis estimados hermanos, ¿por qué tenemos que aprender la Biblia? ¿Por qué tenemos que predicar la Biblia? ¿Por qué tenemos que ponerla en práctica? Porque el tiempo es corto. Ustedes no se dan cuenta que los días son más cortos, eso está escrito en la Biblia. Los días, cada día son más cortos. Y tenemos ya el tiempo contadito. Y en la tierra hay un tiempo determinado para cada persona. Los más robustos, dice en la Biblia, pasan de 80. La promesa es hasta los 70, los más robustos hasta los 80. Y eso es cuando hablan de los robustos, lo podemos ver desde dos aspectos. Desde el aspecto espiritual o desde el aspecto físico. En esos dos aspectos se pueden manejar.
¿Ok? Pero no, ahí le aclaro a Giancarlo, no veas un favoritismo, no, el favoritismo lo haces tú. De pronto a ti te gusta un salmo, te gusta un pasaje, un corto, por ejemplo. A mí me encanta ese que dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar. No los tengo porque para mí todos son iguales, todos son iguales. Pero es un tema que me gusta y lo canto. Mira cuán bueno. Cuando voy a hacer mi devocional, eso lo canto. No soy cantante porque no tengo buena voz. A pesar de que tengo una voz muy ronca, muy bajo, tengo un buen bajo, pero no tengo oído musical. Quizás ustedes tengan oído musical, pero siempre cada persona, cada individuo, cada hijo de Dios tiene un tema predilecto en la Biblia. Quizás a alguno le gusta este de Pedro, que dice allá en Primera de Pedro, si no mal me recuerdo, dice, y no me cansaré de recordarle estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Y eso se lo enseño yo aquí a mis estudiantes. Jóvenes tienen que ser buenos administradores del tiempo de Dios. Y para muestra un botón, no me cansaré de recordarle estas cosas, aunque yo sé que usted las sepa. Porque el problema es que cuando nosotros somos estudiantes de la Biblia, y eso se los digo a ellos, creemos que todo nos lo sabemos. No, tenemos que ser humildes y saber que de un niño yo puedo aprender. Ustedes me pueden enseñar a mí, pero cuando yo pongo por delante la humildad y el amor a Dios, yo puedo aprender de cada uno de ustedes, de Vanessa, de Fabiola, que apenas le veo por aquí el pelito, de Tania, de Giancarlo y su esposa, de Flor, Rosa, que está por allá, que nomás que salió la foto, pero me imagino que está por allá, y que ojalá estas clases las puedan grabar para que ustedes puedan seguir adelante. Pero no olviden lo que hacían los hermanos de Hechos. Ellos investigaban, se iban a las escrituras, se iban a los escritos que habían para el momento, para saber si lo que se decía era verdad. Y te felicito por la pregunta, Giancarlo. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta que yo pueda darle? Estamos en el tiempo de preguntas ahora. No tengan pena. Bueno, dicen por ahí que pena da robar. Yo digo que pena da robar, pena es que lo vean. Tania tiene ganas de arrancar, pero no arranca, está dura ahí. Bueno, sí tengo una pregunta. Ajá. Usted dice que Moisés escribió uno, Salomón escribió dos, David escribió 70 y algo. Eso me imagino que son, son cánticos, son himnos, Sí. Se utilizaban en ese tiempo. ¿Cómo hicieron para como reunirlos todos? Mira, muy buena pregunta. Recuerda que nosotros tenemos un canon, ¿ok? Que fueron recopilados y fueron buscando, salieron libros en el Mar Muerto, salieron otros libros que se descubrieron en otro lado y prácticamente fueron recopilaciones de eruditos que se encargaban de eso, ¿ok? Irlos recopilando e irlos poniendo. Por ejemplo, el libro de Job es uno de los libros más antiguos que hay, pero está puesto en el Antiguo Testamento. De pronto pudieron haberlo puesto en el Nuevo Testamento. ¿Ves? Porque esa frase que él dijo en el versículo 42:5, de oídas te había oído, mas ahora te conozco, podía ser acá. Pero había una promesa que cumplir, había un advenimiento de Cristo. Cristo se anunció desde el principio y fue recopilado en el Antiguo Testamento. Él cumplió lo que vino a hacer acá. Pero eso lo hicieron los eruditos, los que escribieron, los escribas. Recuerden una cosa, antiguamente habían los escribas, que quizás se los hayan dado por ahí. Ellos usaban varias plumas, no usaban una. Cuando escribían el nombre de Dios o de Jehová, era otra pluma. No utilizaban la misma pluma con la cual escribían normalmente esos pergaminos, porque se utilizaban pergaminos, que bajo un tratamiento los limpiaban e iban guardando los rollos. Por ejemplo, en esa película que yo les recomendé, había un pergamino que David cogía, uno chiquitico, y cada vez que lo iba a leer, nunca lo podía leer. Y volvía otra vez a David y entraba alguien y lo interrumpía. Y volvía otra vez a David y nunca lo podía leer, hasta que por fin
después que fue y pidió perdón a Dios por todo lo que había hecho, por el pecado, el adulterio, todo lo que vivió David, Natán lo confrontó, fue y buscó el libro, el pergamino, uno chiquitico así. ¿Y sabe lo que decía el pergamino? Que los reyes no podían hacerse acreedor de muchas mujeres. Si eso lo hubiese visto David, no hubiera fallado así. Pero también tenemos que entender algo, que lo que pasó David, su adulterio, su pecado con Betsabé, fue el propósito de Dios. No me vayas a preguntar ahora, y eso no te lo puedo aclarar. Pero Dios lo estableció, Dios lo hizo, fue un propósito de él, porque era necesario que David pasara por eso, hermano. Pero lo más importante fue que él pidió perdón. Entonces, por eso es que Dios dice, David conforme a mi corazón, porque ese hombre se desgarraba por dentro cuando hacía algo. Y él le dijo a Betsabé, porque recordemos que David mandó a Urías a la guerra, pero no solamente lo mandó a la guerra, lo mandó al frente de la guerra y le pidió a Joab, ¿verdad?, que lo dejara solo. Urías sabía lo que le iba a pasar, pero fue obediente y leal a David y fue a la guerra y se dio a morir porque lo mataron los amonitas, creo que eran. Creo que fueron los amonitas. Eran los amonitas. ¿Sabes qué, pastor? Esa parte a mí me confrontó mucho y yo lloré mucho en esa parte de ese capítulo cuando mataron a Urías, porque yo no lo había visto, o sea, yo había leído ya ese capítulo en la Biblia, pero se expresa como muy corto. Como en la película, en la serie lo desarrollan un poco más, o sea, claro, ese hombre tan leal a Dios primeramente, a Israel y al rey, y él, aún sabiendo que era una sentencia de muerte, él aceptó y él fue adelante a pelear. Pero yo dije, Señor, ¿cómo tú te sentirías cuando Urías estaba allí sufriendo como lo mataron? Y yo digo que cuando David se entera de que a él lo matan, o sea, él no mostró nada, o sea, él estaba así tan duro, tan cegado por el pecado, que no pudo saber lo terrible que había hecho. Entonces, porque uno siempre ve a David como, wow, un héroe, ¿sí me entiendes? Pero cuando lo ves de esta óptica, te dice, wow, o sea, te me caíste, pues, como dicen por ahí. Hija, ¿cómo me dijiste que era tu nombre? Emi. Emi, una pregunta. ¿Cómo fue que me dijiste que se llama la página donde está? Porque es que yo necesito ver lo otro. Se llama seriesbiblicas.net. Yo la pasé al grupo. Si quieres le dice a Gelby que se la reenvíe, hermano. Ok. Ajá. .net. Sí, porque donde yo la veo, que es en Reyes, ellos van apenas por la serie. Lo importante ahí es que ellos las van recopilando. Las hablan en español, las van recopilando y las van llevando por temporada. ¿Ves? Y hasta ahorita salió la temporada 7 con 39 capítulos. Que ya en la página va en la 9ª. Ya está la sucesión, ya está Salomón como rey ya. Naguará. No, eso es. Dígame. La hermana Fabiola tiene levantada la mano. Ajá. Eras tú, Fabiola, y yo buscaba, pero estaba tapadito ahí. Ajá. Dime, Fabiola. No, sí, yo tenía una duda, porque yo pensaba antes de la clase de hoy que las 5 divisiones, los libros que tiene Salmo, eran como por autor. Ya veo que no tiene mucho que ver con los autores y tiene que ver más como por el tipo de adoración, ¿cierto? Según lo que usted dijo. Exactamente. Sí, no, ahí no estamos presentando a los salmos quién los escribió. No son los autores, no, eso no tiene. Se refiere más bien a la expresión del hombre hacia Dios. Ahí se le ve como creador, como libertador, como la adoración en el santuario, como la adoración en el peregrinaje, la adoración a Dios obedeciendo la ley. ¿Ve? En esos aspectos es que se da, más hacia los aspectos estos, no en los aspectos de quién lo escribió. ¿Sí? ¿Resuelta la duda? Sí, muchas gracias. Ok. No ve, ahora sí están empezando a hablar, ya estamos entrando en calor. Allá está Rosa. Hola, Rosa. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Bienvenida, gracias, Dios te bendiga, hija. ¿Cómo estás? ¿Aprendiste? ¿Fue bueno? Pastor, sí. Quiero preguntarle esto, ahora que me está mencionando por allí. Habló de Urías, y me llama la atención porque en el libro de Mateo,
cuando se presenta la genealogía de Cristo, Ujú. el 1, versículo 6, creo, dice, el rey David, siguiendo la genealogía, engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. ¿Cuál es la razón que menciona Urías aquí en Mateo? Recordemos para... que sí. Bien, te lo explico así. Recordemos el contexto cultural donde tú estás. Uh-huh. Actualmente, las mujeres son iguales, tienen el mismo derecho, la misma participación. En la cultura hebraica de Israel, no. Recuerda que siempre la mujer estaba por detrás. Por eso sale ese dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Por esa cultura salen. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió? Para conocer a Salomón tenías que saber de dónde venía, porque Betsabé no tenía representación, pero era la esposa de Urías. Entonces sale Urías. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quién es, según la cultura, quién era el que representaba allí? Urías. Urías. Ese era el representante de ahí. Por eso es que para poder conocer la genealogía te dice, entonces nació Salomón de la mujer de Urías, pero no dice, de Betsabé dice también allí. No, pero fíjese No dice, que ¿verdad? más arribita cuando No hablan de Boaz, dice Boaz engendró de Ruth. Aquí sí mencionan a Ruth. Ajá, claro, pero Ruth era, recuerda que Ruth, si no mayor me recuerdo, era moabita. Y Ruth, ¿ok? Ruth tuvo un liderazgo, tuvo un, ¿cómo sería la palabra? Como una representación para el momento, ¿ok? Y entonces se necesitaba conocer quién era Ruth, pero ahí se dice que era por el contexto cultural. Tú no te ves que cuando María, después que Jesús hubo la ascensión, el Señor fue al cielo, quedaron los apóstoles, ya no se nombra mucho a María. Quien nombra mucho a María para darle una preeminencia es la Iglesia Católica. Ajá. ¿Ok? Pero es por el contexto trasfondo cultural de la época. Recuerden eso. ¿Ok? Mire, cuando Jesucristo estaba en la cruz, que le dijo a Juan, he ahí tu madre. Porque muchos creen, no, que esa es la mamá. No, no, no. Esa fue la que engendró al Señor. Pero recordemos que Dios no tiene mamá. Dios es soberano. Pero en la tierra fue la madre de Jesús. ¿Ok? Pero no figura como tal, exacto. No era una figura. Betsabé no era la figura. Betsabé fue el problema de la ocasión. Si en esa película hay algo interesante. El abuelo de Betsabé, el abuelo de Betsabé era una espina. Yo no había visto. Mire, yo creo que Dios tenía que haberlo castigado a él primero. Porque David, bajo el consejo de él, fue que manda a matar a Urías. Por el consejo de él. Él dice, o matas a Urías o apedrean a Betsabé. Tú decides. Por eso fue que llegó un momento que David llamó a sus soldados, a sus jefes capitanes, y les pide perdón. Y ya casi no quería ver un respeto hacia David por lo que había acontecido. Mira, y eso es interesante ver la humillación de David. Pero Dios lo restableció, había un propósito, porque de esa genealogía venía el Mesías. No había, y venía de la tribu de Judá. ¿Y de dónde vienen ellos? De la tribu de Judá. Por eso que la representación de la tribu de Judá es un león, ¿ok? Es fuerza, es poder, es rey, es victoria. Eso es lo que representa la tribu de Judá. Pero es interesante, mira, me alegra por la muchacha. Ella ha visto, pero es lo interesante. Y yo les digo, yo a veces cuando veo la película, claro, parte de película le meten algunos capítulos de película, porque son de película. Pero es interesante, uno se conduele, porque uno aprende lo que es el Antiguo Testamento verdadero allí. Mira, hasta te dicen cómo murió Elí. Era gordo y tal, y se cayó y se mató. Yo decía, y lo fui lo que... Pastor, es muy emocionante porque uno va a la Biblia para ver si es verdad y uno se lee el capítulo completo en la Biblia y, no, sí es verdad. Sí, eso mismo voy haciendo, yo voy y busco, sí es cierto. Claro, porque la Biblia es más corto, no te lo especifica y ellos le ponen un poquito de emoción. Dígame cuando Dios castigó a
al rey de los filisteos, en la primera vez con aquellos centellazos, aquello era terrible, hermano. Como Dios, siendo un pueblito tan chiquitico, acabó. Ahora, yo leí un libro que se llama así porque yo perdí ese libro. Yo perdí ese libro como 4 veces, lo compré como 4 veces, lo presté y 4 veces lo perdí. Se llama God, Israel y el Anticristo. Es un libro muy bueno, quizás lo consigan allá. Ese libro habla la historia de cuando el pueblo de Israel entra por primera vez a Israel, cuando Estados Unidos en 4 aviones Hércules los llevó a su tierra y los dejó allá. Que se cumple una de las promesas de Dios: los recogeré de entre las naciones, los haré una nación y nadie los sacará de allí. Hubo un momento, según lo que cuenta el autor del libro, que hubo un momento que Israel se iba a enfrentar con los egipcios. Recordemos que en el tiempo actual, en el año de 1948, los egipcios sí eran son una tierra grande, fuerte y poderosa. Okay, ahí es donde se cumple esa profecía, donde dice en la Biblia: y los egipcios correrán delante de ustedes como mujeres asustadas, mujeres embarazadas, perdón. Resulta que cuando ellos están en guerra, habían apenas 250,000 hombres que Estados Unidos recogió y los metió en lo que es la tierra de Israel en el año 1948. ¿Ok? Dice el escritor del libro que en una oportunidad, porque lo bueno es que este escritor coge los testimonios de los mismos soldados de guerra que fueron a la guerra. Me pareció interesante el libro por los testimonios. No recuerdo cuál es el autor. Si me pregunto ahorita el autor, no lo recuerdo. Yo estaba muchacho cuando leí ese libro. Resulta y acontece que este hombre, en uno de los testimonios, para corroborar que se cumplía una de las profecías de Dios cuando dijo: y los egipcios correrán delante de ustedes como mujeres embarazadas, se enfrentan entonces los 2 ejércitos, el de Egipto con el de Israel. Ahora, el de Egipto era un ejército grandísimo, un ejército que tenía todo el armamento y todo para entrar en una guerra y arrasar con Israel. Pero recuerden que hay una promesa de Dios. Ellos nada más eran 250,000 hombres. Dicen que cuando estaban ya en fila para atacarse los 2 ejércitos, los egipcios dieron la vuelta y corrieron. Ese cumple la palabra de Dios cuando dice: los egipcios correrán delante de ustedes como huirán. Se cumplió. Entre esos, los israelitas agarraron a algunos egipcios, los detuvieron porque era una guerra. Ustedes saben que hay prisioneros de guerra. Él dice que él tomó el testimonio a uno y le preguntó que por qué, siendo ellos un ejército más grande, corrieron de los israelitas. Y él le dijo: no, señor, el pueblo de Israel era más grande que nosotros. Delante de ellos habían seres con vestiduras blancas que sobrepasaba el número del ejército nuestro. Eso no más que lo hace Dios con los ángeles. Por eso dicen las escrituras: y mandará multitudes de ángeles que acamparán a tu alrededor y te defenderán. Ahí cumplió Dios su promesa. Se cumplió en la actualidad y esa promesa viene del Antiguo Testamento y se cumplió en 1948. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios tiene un propósito. No que mañana se va a acabar la tierra. No sabemos cuándo se va a acabar. Lo que sí sabemos es que va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero nosotros estamos aquí con un propósito. No por nuestros títulos. Porque a nosotros nunca se nos va a preguntar, mis hermanas, mis amigos, mis hermanos, nunca se nos va a preguntar cuántos títulos tenemos, sino cuántas almas has ganado para mi reino. Eso sí se nos va a preguntar. Y algún día vamos a tener que estar allá en el tribunal preguntándonos eso, que nos agarren confesados, que tú puedas decir: Dios, yo hice esto, que seamos como un Pablo. Hice esto, bien, trabajé. Recuerden todo lo que pasó Pablo. Pablo pasó, mire, yo nunca había visto, no he visto un hombre que haya sido más tormentado que Pablo. Ninguno de los apóstoles. Ninguno de los apóstoles. Siendo Pablo, porque recordemos que Pablo prácticamente fue un asesino también. Ustedes dirán, claro, cuando mató a Santiago, ¿a los pies de quién lo pusieron? De Saulo. Estaba allí. Él consintió en la muerte y él tenía una orden de todo cristiano que le encontrara en el camino, arrancarle la cabeza, como decimos acá. Entonces vemos, pero cuando Pablo fue transformado, dice: humilde servidor. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba en la cárcel?
Pablo era que estaba en la cárcel, no se salió. Aquí estamos. No te vayas a matar, aquí estamos, tranquilo. Esas cosas suceden, porque eso es un propósito de Dios, Fabiola, tú que contabas la duda. Ese es el propósito de Dios. ¿Cuál es? No lo sé. Lo único que yo les puedo decir es que en cada vida de ustedes hay un propósito de Dios. Y lo más interesante, y siéntanse alabadas por Dios en este sentido, por eso dicen mujer virtuosa, porque las iglesias están llenas de mujeres. Pero la responsabilidad se le dio al hombre. Y el hombre tiene que dar cuenta. Mira, Giancarlo, tú tienes que darle cuenta a Dios por tu hija y por tu esposa, no ella. Dios jamás le va a preguntar a ustedes nada, pero a nosotros sí nos los va a recordar. ¿Qué hiciste con lo que yo puse en tus manos? No por machismo, no por nada, no. Veámoslo desde el punto de vista de Dios. Dios puso un orden. Jesucristo, iglesia, ya fui dando la responsabilidad a cada uno. Pero siéntanse honradas que ustedes no le van a preguntar nada. Nada más véanlo en el huerto del Edén. ¿A quién le preguntaron? ¿A quién le dieron el trancazo? A Adán. Y los dos tenían culpa, ¿o no? Pero ¿a quién le hicieron la pregunta? ¿Quién dijo que se escondió y tuvo miedo? Adán. Y ahí estamos. Ahora, salieron allí, desde ese momento salieron las excusas. Y desde el mismo momento de las excusas, todo el mundo se excusa. Primero Adán, la mujer que me diste. Después Eva, la culebra. Como la culebra no tenía para dónde coger, le cayó. Pero vieron algo que hizo Dios a cada uno, le pagó conforme a lo que había hecho. A Adán, con el sudor de tu frente. Y ustedes saben la historia. A la mujer, 4. Lamentándolo mucho fue así. Con dolor parirás. Multiplicaré los dolores en tu preñez. Tu marido se enseñoreará de ti y los deseos tuyos serán para él. ¿Sí o no? Así lo hizo Dios. No me pregunten por qué, pero lo dijo. Y a la culebra le dijo, te arrastrarás y comerás todos los días de tu vida de tierra. Se supone que entonces era un animal que tenía pies o podía caminar. Porque ¿por qué se le envió entonces a arrastrarse? Y la pondré en enemistad entre tú y tu carne. O sea, ¿sabe quién le tiene pavor a la culebra? A las mujeres. Le tienen pavor. Eso es un reptil, pero está contemplado en las escrituras. Así que, Giancarlo, ten conciencia, hijo, que tu responsabilidad es mayor que la de tu esposo. Y si cada uno de ustedes tiene un esposo, enséñele que a él se le tomará más en cuenta y más responsabilidad. Las mujeres jugaron un papel importante en la cultura hebraica cuando los hombres iban a la guerra, igual como le pasó a la mamá y a la abuela de Timoteo, que ellos quedaban allí porque los hombres estaban en guerra. ¿Ves? Entonces era la responsabilidad de ellas enseñarlo, que era Eunice. ¿Te acuerdas que ellos les enseñaron a Timoteo? Pero la responsabilidad era del hombre y seguirá siendo, porque ese fue el orden jerárquico que Dios estableció. Es más, mujeres, ustedes no están unidas a un hombre por obligación, están unidas por amor a Dios. ¿Ok? Y gracias a ustedes, nosotros estamos acá. Si no, nosotros no hubiésemos llegado. ¿Cómo llega un hombre solo al mundo? Imposible. Primero, sufren dolores en la preñez. 9 meses en el vientre, unos llegan a 7, otros llegan a 8. Por ejemplo, mi hijo menor fue hasta los 8 meses. Elvis sí cumplió los 9 meses de gestación, mi hijo menor solamente cumplió 8. Y a cada uno Dios nos da un propósito. Entonces, siéntase honrada del rol que Dios les puso a ustedes. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Y le haré una esposa. Eso está en Génesis. Bueno, creo que ustedes han leído o les han dado el curso Matrimonio en la Roca. Muy interesante. Si verdaderamente los profesores que han tenido se ponen a investigar y a analizar ese libro es buenísimo. Muy bueno. ¿Ok? También les tengo que contar algo que vi por internet
no sé si será cierto, me preocupó, no me preocupó, sino que me hizo sentir mal. Ustedes han oído hablar de esta mujer que era la Meyer. Sí, ella está presa a cadena perpetua. Investiguen para que vean. Sí, por corrupciones y cuestiones. Entonces vemos que cuando estas personas se vuelven activas, muy altivas, Dios las baja del pedestal y les hace asumir su responsabilidad. Joyce Meyer se llama ella, si no mayor lo recuerdo. Joyce Meyer, la de la batalla de la mente. Que escribe muy buenos libros, fue muy utilizada, pero a veces la altivez gana la batalla. Por eso, mis queridas hermanas, hermanos en Cristo, sean humildes. No necesitamos tener otra cosa. Con cada uno tenemos errores, porque no les voy a decir que yo como pastor no tengo errores, también tengo muchos errores, porque el primer error del ser humano es ser humano, así de sencillo. No somos perfectos, ¿ok? Pero si hay temor a Dios y obediencia, es cuando nosotros entonces buscamos acercarnos más a Dios por la obediencia. Y yo siempre le he dicho, mire, aquí en la iglesia donde yo asisto, queda al frente del lugar donde yo estoy, es una iglesia más o menos de unas 300, 400, 500 personas. El 80% mujeres. El 80% son mujeres. La mujer como que supo lo que es el sentido verdadero de lo que es la adoración a Dios. El hombre le cuesta más, pero nosotros no podemos vivir sin ustedes. Eso es mentira. No podemos vivir sin ustedes. Y con esa película que yo vi de David, a mí me pegó mucho por ver la situación que él vivió, el adulterio, porque él tenía varias mujeres. O sea, yo no entendí por qué David tenía que buscar allí, pero es que el enemigo encuentra. ¿Sabe lo que pasó? Que David, ese muchacho, era enamorado. Eso lo llevaba aquí. Igual que Salomón. Salomón dice en la escritura que tuvo 700 esposas, 300 concubinas. ¿Y cuál fue la excusa de él? Unificar los reinos. Mira, nadie en la vida puede vivir 365 años con una esposa todos los días. Eso es mentira. Salomón no tenía tiempo ni de visitarla. Eso era mentira, ¿no? Tuvo que estar con una o amó una, tuvo relación con una, pero 365 días, pues estamos hablando de 1000. 700 nada más. Son 2 años. 365 y 300 son 2 años. O sea que él le vería la cara a otra mujer dentro de 3 años. Entonces es imposible. Vemos, pero todo eso que está escrito en la Biblia por un propósito para el crecimiento nuestro. Para enseñarnos cuáles son nuestros errores, nuestras debilidades, porque a veces nos creemos que somos fuertes, pero es cuando decimos que somos débiles. Entonces, mis hermanas, de verdad y de corazón, mi único deseo es que continúen esa labor tan maravillosa que Dios le ha dado como el rol tan importante de mujer, de acompañar a sus esposos. Recuerden, y fíjense que a ustedes nunca se les dijo, mujeres, amad a vuestros maridos, ¿verdad? Es la que no lo dice, pero ¿qué dice? Y voy con Giancarlo. Marido, amad a vuestra mujer. Y se lo repite 3 veces. ¿Saben por qué? Porque al hombre le cuesta ser detallista. El hombre está más enfocado directamente en ser proveedor. Pero lo que más debemos aprender, y eso lo hemos aprendido, recuerden que yo aprendo todos los días y quien me está dando las clases ahora es también el pastor de la iglesia, colega, amigo mío. Y yo voy allá, no como pastor, sino como oveja, a aprender de él. Y él está dando esos estudios. Él es muy detallista. A él se le murió la esposa. Y está atendiendo la iglesia. Aún así fue fuerte y duro para él. Pero ahí está, atendiendo. Pero él es muy detallista, muy amoroso. Dios le ha permitido tener nuevamente una pareja. Todavía no se han casado, están en ese proceso. ¿Ok? Pero él es muy detallista, él va y compra, qué dulce. Y eso tuve yo que aprenderlo, porque mi esposa sí es detallista. Y yo tuve que aprender eso. A recordarle el cumpleaños,
como yo les digo a mis hijos, mi esposa, gracias a Dios por ella, porque ella siempre recuerda los cumpleaños de ellos. Pero en mi casa nunca se celebró un cumpleaños. Yo no puedo decir algún día que mis padres nos hayan celebrado a nosotros un cumpleaños. Crecimos en ese ambiente. Pero eso no significa que yo continúe haciendo lo mismo que ellos hacían. Entonces debemos aprender a ser detallista. A mi esposa le gusta que uno sea detallista, un chocolatico cuando ella cumpleaños, un chocolatico porque a ella le encantan los chocolates. Yo creo que a las mujeres les encantan los chocolates, viven por ello. Pero a nosotros se nos invita al detallismo y se nos marca 3 veces bíblicamente: marido, ama a vuestra mujer; marido, ama a vuestras mujeres; marido, trátala. Hay un trato especial como vaso más frágil. La primera cirugía que se conoce se dio en el Antiguo Testamento, cuando se somete a Adán. Se duerme y de la costilla se saca a la esposa. ¿Por qué no se sacó de una pierna? Porque no se sacó de la mente. ¿Por qué no se sacó del brazo izquierdo? Hay un propósito. Se saca de la parte más pegada, que es el corazón. Y si usted ve, el brazo está arriba del corazón, ¿para qué? Para proteger. Y al hombre se le invita a proteger, a ser protector. Y a la mujer se le invita a ser acompañante y tratarla como vaso más frágil. Por cierto, en el domingo, la clase, ¿qué hizo el pastor? Llevó un vaso de vidrio. Fíjense lo que hizo, el hombre es único. Llevó un vaso de vidrio. Entonces puso a Leo, a uno de los muchachos, a que agarrara el vaso y lo metiera en una bolsita. Él lo metió. Leo, ¿dónde está esto? Bueno, está en una bolsita, está cubierto. Vamos a suponer que el vaso más frágil es la mujer, la esposa, ¿verdad? Mételo en esta bolsita. Y él lo metió en la bolsita. Ahora agarra esa piedra, agarra una piedra grandísima, Leo, así. Y ¡pum! Y partió el vaso. El vaso cayó en todos los granitos. ¿Verdad que ahora el vaso es peligroso? ¿Por qué? Porque si tú metes la mano te puedes cortar porque hay puro vidrio. Cuando maltratamos, atacamos, violentamos, entonces el matrimonio puede ser así. Cortoso como un vidrio. Y hay que tener cuidado. Así se le digo yo a mi hijo, porque ellos van empezando apenas. Y en cada oración que yo le hago, yo le pido a Dios que ellos sean, ¿cómo se llama? Sean ejemplo a las parejas jóvenes. Porque yo le digo honestamente, yo me casé a los 22 años. Ellos que se casaron más viejos. Pero no hay nada más bonito que casarse temprano. No. Fíjense de eso. Yo desde de los 22 años me casé. A los 26 años nació Helvi. A los 27 nació el segundo y pues como no pudimos tener hembra, nos quedamos con los 2 varones. Por cuestiones de que la sangre de mi esposa y la mía no congeniaban. Su sangre es O negativo y la de Elvis y mía es O positivo. Y la del hijo menor y la de ella son O negativo. Al punto que cuando nace el primero, que fue Elvis, yo tuve que inyectarlo, ponerle una medicina que era muy costosa para que el segundo naciera con el tipo de sangre. Pero bueno, si alguna otra pregunta en que les pueda ayudar en otra clase, vamos a la orden para servirle. Aquí hay un amigo, una persona, un aconsejador. Pórtense bien, sigan a Dios, no se aparten de ese camino, santifíquense en sus vidas y traten de ser como un David, un hombre que reconocía la grandeza de Dios. He concluido. Dime, hijo, ¿qué podemos servir? Bueno, muy agradecido con usted, pastor, porque la clase ha sido muy interesante, de verdad. Y bueno, nos ha bendecido con su clase y lo bendecimos a usted. Gracias. Por ese conocimiento, por esa sabiduría que Dios le ha dado. Amén. Dios lo bendiga. Bueno, No hay, hijo, dime. no hay nadie más que quiera preguntar. Nada. La clase estuvo buena. Muy buena. Muy interesante.
Bueno, ¿Ustedes son todas de allá, de Chile? no, ¿O de todo de diferentes? Venezuela. De Venezuela, o sea, ¿y de qué parte de Venezuela? Maracaibo, Barquisimeto. 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 Sí. Casi La todos mayoría, son ¿no? Barquisimeto. Cabudare. Sí. Ah, Bueno, pero Maracaibo. Clara, ¿quién es Maracaibo? Tania. Tania, que está ahí ¿De acostada en el mueble. qué parte de Maracaibo, Tania? De San Francisco. De donde era Giancarlo del Martino. Sí, pasando el puente. Sí, pasando el Pastor, teniente. gracias Estábamos al por lado. su clase. Estuvo muy buena, muy entretenida, de verdad. Muy bueno. E igual todo o sea, los aportes de que nos dio, tanto del libro de Salmo, o sea, como para nuestra vida. De verdad, gracias. Bueno, que Dios le continúe bendiciendo. Bueno, Giancarlo, tú sabes ya tu responsabilidad, ¿no? Ujú. Quieres que te vaya bien en la tierra. Ajá, Hasta ajá. la que me va a tomar frágil. Pastor, ¿Quieres- aquí hay otro hombre, está Ed David. Es de eso David también va ahí. para ti. Ah, está escondido. Aquí estoy. Ajá, David, no, eso también era para ti entonces, David, Giancarlo y David. Ah, Por eso es que no se ve aquí. ¿Dónde está? ¿Que Fabiola? No, ahí está, No. pastor, sale solito ahí David. Ah, pero no, por aquí no lo veo, está escondido. por aquí estoy. No, no le salgo ahora cuando hablo. Ah, cuando habla así, pero yo no sabía que había. Yo siempre Ah, vi que los valientes eran las mujeres, ¿ves? ah, Pero habían hombres también detrás. No, que son mayoría. Ahí se cambió el dicho, ¿no? Donde hay un gran hombre detrás, aquí era al revés. Donde hay grandes mujeres atrás hay un gran hombre. Ujú. ¿Qué edad tiene tu hija? Ella tiene 1 año y medio y tengo una de 6 años también. Son 2. Y eres de Barquisimeto. Sí, los 2 somos de Barquisimeto. De allá mismo es el pastor de aquí de la iglesia Getsemaní, de Barquisimeto. Él es ¿de dónde era? De por ahí cerquita de Barquisimeto, pero no recuerdo exactamente de dónde. Ellos son sarcos. Bueno, vamos a orar y vamos a tomar las fotos antes de que se vayan todos. ¿Oyeron? Dale, pues. Este, el material, estoy esperando que la coordinación pues me dé información sobre de por qué no lo han podido subir. Ellos han tenido problemas con la plataforma, ¿oyeron? Pero igual yo les voy a enviar mañana, porque ahorita tengo que ir a visitar a unos amigos que están en el hospital, para que estén orando también por ellos, por cierto. Tiene una niña con asma, pero fue hospitalizado desde ayer y la tienen entubadita, pues. Entonces, para que estén orando por ella, ahorita voy camino para allá. Voy a visitarla un momentico nada más. Nombre de la niña, hijo. Fabián, Fabiana, ¿qué? Agüero. Agüero, ok. Ujú. ¿Qué les iba a decir? Ah, Helvi, si no les- Helvi, el material de, o sea, el de esta clase ya lo subieron. Ya subieron la clase ya, 2. ya subió. Ah, bueno, Ah, gracias a Dios. Sí, porque han tenido Y la muchos problemas con asignación la plataforma. también. Ah, ok, chévere. Entonces, allí está la tarea para que la estén hojeando. Cualquier cosa, pues ahí me escriben por WhatsApp y traten de subir la tarea pendiente, ¿vieron? Vamos a orar. Ah, bueno, para antes de orar, vamos a tomar la foto rapidito. Entonces, para que estén ahí, arréglense y ahí me avisan. Ya. Falta Fabiola. No la veo. Yo estoy aquí. Ahora sí. Bueno, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya va, no se vayan ahí todavía. Ya va. Listo. Ahí quedaron todos.
Bueno, muchachos, quedamos así entonces. Cualquier cosa, pues ahí me están avisando. Vamos a orar rapidito para que sea el Señor llevándonos con bien. Yo sé que la mayoría está en su casa, pero para que por lo menos tengan un sueño reparador. Bueno, amantísimo Dios y Padre eterno, gracias, Señor, por este día. Gracias por esta oportunidad que nos permite, Señor, aprender cada día más. Gracias, Dios, por la oportunidad de que mi papá pudo estar hoy con nosotros, darnos el privilegio de poder escuchar su clase. Gracias, Dios, por los corazones que hoy estuvieron presentes, Padre Santo, y los que van a ver la clase grabada posteriormente. Te damos la honra y la gloria, mi Dios, por estos medios, porque por este medio también somos de bendición, tanto para el mismo pueblo tuyo como para aquel que no te conoce. Gracias, Dios, te damos, Padre Santo, y ponemos en cada uno en tus manos, Padre, nuestro sueño, para que sea un sueño reparador y que el día de mañana podamos ir a trabajar tranquila y reposadamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.